El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Atención, atención, que suene en la radio tu voz. Hola, ¿qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos entonces en este Día del Trabajo, Día del Trabajador. Ojo, atentos, porque hay muchos que van a decir Día del Trabajo, es el Día del Trabajador y la Trabajadora. Así que a todos y a todas ustedes, muy feliz Día de los Trabajadores. En este 1 de mayo compartimos con ustedes no solamente la alegría de sabernos trabajadores y trabajadoras y de sabernos trabajadores y trabajadoras juntos, sino además de tener la chance de cada tanto poder cortar ese trabajo y salir a lo que en algunos casos también es un trabajo, que es colgarse la mochila e ir allí a aquellos lugares a donde uno a veces busca esa compañía, busca ese compartir, busca ese encuentro. El encuentro nosotros lo tenemos con ustedes, pero es merced a ustedes, a que nos permiten estar en sus casas, a que nos comparten su viaje al trabajo, a que nos dejan ocupar un par de horitas por semana de sus vidas, y por eso les agradecemos enormemente desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires y desde nuestros estudios centrales. Allí, en Quebrada de los Pozos, nos saluda mi amigo y compañero Daniel Sotelo. Dani, feliz día. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos y todas? Feliz día para todos. Sí, bueno, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora. Listos para arrancar, ¿no? Para arrancar. Un saludo para todos los que nos escuchan en las distintas radios alrededor de la ciudad de Buenos Aires, del otro lado de las sierras de Córdoba, también en San Luis, ahí en la Villa de Merlo, en Carpintería. Un gran abrazo para todos y todas. Y por supuesto a la gente del sur, Bariloche. Y un saludo también para toda la gente que nos escucha. Nico, siempre las estadísticas que tenemos de la gente que nos escucha desde afuera son muy raras. Vos sabés que entre el 1 de abril y el 4 de abril nos escucharon más de 1.500 personas. Es increíble eso. Después nos escucharon creo que 5, 6, 7. Pero esos 2 días no sé qué número, qué gente nos estuvo escuchando. Está pero bien, bueno, hay escuchas de obviamente que de Argentina, por supuesto, pero también gente de Italia. Y me sorprende que hay gente que nos escucha desde los lugares de conflicto mundial, te voy a decir. Tenemos gente que nos escucha desde Irak. Si hay algún argentino por allá, les mandamos un saludo. De Pakistán, de la India, de Vietnam, Nico. En estos últimos 30 días, el segundo país que más escucha tenemos es el de Vietnam. Por supuesto de Venezuela, que siempre lo tenemos en nuestro corazón. Un gran abrazo ahí para nuestro amigo, que nos debemos una charla en vivo con él para hablar un poco de la situación de Venezuela después de los acontecimientos de principio de año. Y desde Europa, bueno, sobre todo Italia y Rumania, un saludo para todos ellos y gracias por estar de otro lado. Sea donde sea, el continente que sea, el camino termina siendo conocido si uno lo recorre lo suficiente. Y por supuesto los que nos están y las que nos están escuchando desde diferentes lugares ya lo saben, somos mochileros al fin y al cabo, estemos en el continente en el que estemos. Y como digo, el camino empieza a sonar parecido, las cosas empiezan a volver a suceder, y en algún momento esa vuelta a suceder termina conformando un conocimiento en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, que nos permite darnos cuenta de la diferencia entre las noticias y lo que tenemos a continuación, que son las noticias del cielo. Memoria y libertad. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscanos como Mochileros Radio, o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio
y han hallado muerto el niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre, en Mochileros. La noticia de siempre arranca el 29 de abril de 1875, cuando Portugal aprueba la ley que suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar, que son unas cuantas. El imperio portugués tenía bastante en su época colonial, no solo Brasil, sino también África y demás. Así que para 1875 se empezaban a aprobar en muchos lugares leyes que suprimen la esclavitud, y nosotros en general aquí lo mencionamos, Dani. Sí, siempre tenemos ese tema, y también sabemos que Portugal en ese sentido tuvo un paso como medio tardío para la esclavitud, ¿no? Ya a esa altura, aunque la esclavitud digamos que sigue hoy, ¿no? Hay que decirlo. Sobre todo de las potencias colonialistas, digamos así, Portugal fue bastante tardío ese paso a suprimiendo la esclavitud, ¿no? El 29 de abril de 1808, un poquito más para atrás, piensen. El Cabildo de Buenos Aires rechaza las pretensiones del príncipe regente de Brasil para que Buenos Aires le prestara obediencia en virtud de los derechos de su esposa, la princesa Carlota, hermana de Fernando VII, tras la invasión de Napoleón a España y la posterior abdicación de Carlos IV. Imagínense ustedes, 1808, Buenos Aires venía de derrotar no una, sino dos veces a la tropa británica que intentaba apropiarse de Buenos Aires, y el príncipe regente le dice que le tenía que prestar obediencia. Yo me imagino desde Buenos Aires la gente en Plaza de Mayo haciéndole montoncito así con la mano, como diciendo: ¿a quién le ganaste? Señor príncipe regente de Brasil, una cosa de loco, ¿no? Sí, qué locura la oportunidad, ¿no? O sea, aprovechar la oportunidad. Se cayó Carlos IV, creo que es, o abdicó, no sé qué historia, sí. Y bueno, como aprovechemos porque tenemos una descendiente ahí que se puede quedar con las tierras del Río de la Plata. Qué locura, ¿no? La verdad que qué es bárbaro. impensable. El 29 de abril de 1936 nace Alejandra Pizarnik, una poetisa argentina, fallecida muy tempranamente, un talento enorme que ha dejado una obra no muy profusa, pero sí enormemente interesante. Si no han leído nada de ella, les recomiendo que vayan a buscarlo. Sí, ¿no? En el medio por ahí de tanta política, de tanta guerra, hablar de Alejandra Pizarnik nos recuerda de alguna manera también que la realidad se puede construir a partir del lenguaje, ¿no? En ese mundo de discursos de odio, de frases de 140 caracteres, dirían por ahí, sí. Leer poesía de Pizarnik puede ser un refugio hasta creo que necesario para no perder tanta sensibilidad, ¿no? Sobre todo en lo que estamos viviendo nosotros mismos aquí en Argentina, ¿no? El 30 de abril de 1815 el Cabildo de Buenos Aires le concede a José Gervasio Artigas una reparación pública. Lo llamó ilustre y benemérito jefe de los orientales. Esto no lo sabía, lo pone mi amigo Daniel Sotelo aquí. En todo caso, lo que yo puedo decir es lindas las declamaciones, pero pobre Artigas, siempre que pudieron le tiraron algún misil por abajo de la línea de flotación, ¿no? Sí, yo creo que esta declaración es más para decirle, bueno, vos quedate ahí, No, claro, no pases el Río de la Plata, no pases el Uruguay, quédate de ese lado. Me da esa sensación, no tengo como esa sensación. Y es una fecha que por ahí yo tampoco conocía, ¿no? Más que una efeméride, digamos, algo que ocurrió que uno a veces desconoce, ¿no? Esa relación entre Artigas y lo que estaba pasando en Buenos Aires, que en realidad éramos parte de lo mismo, pero no éramos parte de lo mismo. O sea, toda una cuestión ahí compleja, ¿no? Habría que ver cómo lo sentían en ese momento. Estábamos recordando con algunos amigos en esta semana que me preguntaban, ¿te acordás que estuvimos con los granaderos de San Martín? Hicimos todo un recorrido, el mismo recorrido que San Martín hizo desde la Plaza San Martín de Buenos Aires hasta la batalla de San Lorenzo, hace unos Correcto. años, ¿no? Y en esa batalla nos contaban justamente que la mayoría de los soldados que pelearon contra San Martín eran uruguayos, podríamos decir hoy. Entonces habría que ver un poco cuál era el sentimiento también de la gente de acá respecto de lo que ocurría más allá, ¿no? Más allá de que Artigas pretendía, digamos, liberó un poco al Uruguay de los españoles. Exacto. ¿No? El 30 de abril de 1945 en Berlín, las tropas soviéticas izan su bandera en lo alto del Reichstag. Esto
en plena caída de la Alemania nazi, ¿no? Ante la llegada de los soviéticos, para evitar ser capturado, Adolf Hitler se suicida en su búnker justo con Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Esto dice la historiografía oficial. Hay un montón de historias que dicen que Hitler no se suicidó, que terminó afincándose en la Patagonia, bueno, una serie de cuestiones de las que realmente no soy muy versado. Sí, realmente hay millones de historias, y muchas, como vos decís, en la Patagonia. Recuerdo una ahí entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, que hay una casa que dicen que ahí estuvo Hitler, no sé qué historia. Después también en Bariloche, de hecho hay películas, también cosas que nunca se pudieron comprobar y que también resultan bastante extrañas, porque bueno, no hay, tampoco hubo una declamación pública respecto de los restos de Hitler. Bueno, no sé, por lo menos no tampoco, como decís vos, uno no está tan versado en el tema, pero siempre han quedado dudas respecto de esto y se ha jugado un poco con la memoria popular también respecto de toda esta cuestión, ¿no? El mismo día, pero 3 años después, en 1948, en Bogotá, se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, se firma la Carta de Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que, como acá siempre decimos, está llena de buenas intenciones, ¿no? Sí, de alguna forma hay como esa conexión, ¿no?, con lo que nos viene ocurriendo, porque la vigencia de la OEA y su rol en defensa de los derechos humanos, hoy creo que están a prueba ante la crisis democrática en la región en general, ¿no? Claro. Y bueno, sabemos que los derechos humanos nunca son una concesión, sino justamente una conquista. Una conquista que nosotros tenemos gente que la renueva cada jueves en la plaza, ¿no? Y que es la próxima efeméride que te toca comentar a los oyentes, Nico. Exactamente, el 30 de abril de 1977, frente a la Casa Rosada, lo voy a volver a decir porque me parece importante, el 30 de abril de 1977, frente a la Casa Rosada, en el marco de la dictadura cívico-militar argentina, las Madres de Plaza de Mayo inician su primera marcha, 30 de abril de 1977, no solo durante la dictadura militar, en su etapa de máximo poder, digamos, no cuando ya estaba la multipartidaria, no cuando ya estaba... No. En el momento más álgido de esa dictadura espantosa, las Madres de Plaza de Mayo iniciaban su primera marcha. Me parece algo notable. Sí, hay dos cuestiones ahí, ¿no? La creatividad un poco de las madres respecto, porque bueno, creo que todos conocen un poco la historia, esta onda de decir circulen, entonces las madres empezaron a dar la vuelta alrededor de la Plaza de Mayo circulando, no por otro lado. Y hay otro evento que me parece importante. Hay una hija de un represor, de un médico represor, me parece que de la ESMA, que es nadadora y va a cruzar nadando el Río de la Plata en homenaje a todas las víctimas de los vuelos de la muerte. Vuelvo a repetir, la hija de un represor, ¿no? O sea, que arrepentida un poco de lo que hizo su propio padre, va a cruzar el Río de la Plata nadando en homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte. El 1 de mayo de 1851, en Concepción del Uruguay, Argentina, Justo José de Urquiza, entonces gobernador de Entre Ríos, proclama el que luego se llamaría Pronunciamiento de Urquiza. Piensen ustedes, por aquel entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, y Juan Manuel de Rosas tenía en su segundo mandato la suma del poder público, por lo cual ejercía las relaciones exteriores de las provincias de la Confederación Argentina, lo cual no le caía muy en gracia a casi ninguno de los otros gobernadores de la Confederación Argentina. Cada año Rosas presentaba la renuncia al cargo a sabiendas de que ésta sería rechazada por la legislatura, porque claro, Rosas en cierto modo había traído orden a la provincia de Buenos Aires. El pronunciamiento de Urquiza consiste en la efectiva aceptación de la renuncia de Rosas por parte de la provincia de Entre Ríos, que reasumía su capacidad de conducir su comercio y sus relaciones exteriores con otras naciones, hasta tanto no se formalizara la constitución de una república, ¿sí?, que era lo que pedía Urquiza. El eslogan se modifica entonces. Lo que se decía en aquel momento era «Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios», y en el pronunciamiento de Urquiza se cambia y se dice «Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la organización nacional». Rosas consideraba que no estaban dadas las condiciones para que se organizara la nación.
Eso iba a derivar en la batalla de Caseros, la derrota de Rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, y esto lo digo juntito porque me parece interesante, tras esa derrota se organiza la nación y en 1853 el Congreso General Constituyente, reunido en Santa Fe, sanciona la Constitución Nacional. Es decir, avanza con la organización de la República. ¿Sí? El 9 de julio, todas las provincias juraron la nueva Constitución, pero Buenos Aires, separada del gobierno, rehúsa su acatamiento y tarda unos años más hasta que finalmente se pliega a esa Constitución y termina, digamos, transformándose esta en la primera Constitución de la República Argentina, Dani. Todo eso en el lapso de 2 años, un despelote hermoso. Y sí, de alguna manera ese pronunciamiento de Urquiza nos recuerda la actualidad, ¿no? De que la organización nacional siempre ha sido una puja de intereses económicos entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y hoy se sigue dando por ahí, inclusive entre las provincias, yo podría decir hoy Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y en alguna menor medida Mendoza también, respecto de las demás provincias, ¿no? Y respecto de su poderío económico, a tal punto que algunos hasta hace muy poco, ¿no? Pasan tantas cosas en este país que nos olvidamos rápido, Nico. Pero hay gente que en Mendoza propuso separarse, ¿te acordás? En la época de Macri. Sí. O sea, es increíble lo que nos ocurre en ese sentido, ¿no? O sea, pasaron, ¿cuánto? 1851. Estamos hablando de muchísimos años, ¿no? 200 años en este brete. El 1 de mayo de 1909, y a propósito de brete, los anarquistas de la Argentina se reúnen en la Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso, para conmemorar el Día del Trabajador, que se conmemoraba en la Argentina desde 1890, a propósito de, justamente a su vez, la conmemoración de los hechos de 1886 en el Haymarket, en Estados Unidos, que son los que disparan, digamos, la conmemoración. Digo entonces, anarquistas en la Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso, para dispersar a esa multitud, que según algunos testimonios ya se estaba dispersando, y esto no sé si les suena, querido oyente. El coronel Ramón Falcón tiene una calle acá cerquita, dio la orden de disparar contra los manifestantes. Murieron 11 obreros y unas 80 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños, en lo que luego se conoció como la Semana Roja, porque esto a su vez generó nuevos reclamos, que generó nuevas represiones, y etcétera, etcétera. Bueno, nada, muy antes de lo que nos aqueja actualmente, ya el poder establecido mandaba a reprimir a los trabajadores. Y quiero decir esto junto con otra más. En 1953, varios cientos de miles de obreros concurren, a pesar de las amenazas de bomba, al discurso del presidente Juan Domingo Perón por el Día del Trabajador. Y explotan bombas que no dejan víctimas, afortunadamente. Digo, estamos hablando de 1909 y de 1953. Estamos hablando de 1909, donde el peronismo no existía, de 1953, al final del segundo gobierno de Perón. Esto no es casual, no es el peronismo, queridos y queridas, no es el peronismo. Es la pelea por los derechos. Totalmente, ¿no? Es la vuelta a esos 100 años que el presidente actual extraña, que tenemos que volver 100 años atrás, ¿no? Porque justamente desde la represión de Ramón Falcón hasta los festejos del 1 de mayo del 53 en la Plaza de Mayo, siempre en la Argentina eso ha sido un termómetro de la temperatura social, ¿no? Para recordarlo, ¿no? El debate sobre la reforma laboral, mientras recordamos 11 muertos en la Plaza Lorea, justamente de lo que decías de Ramón Falcón, ¿no? Y hoy discutimos la precarización de las apps de delivery, los derechos de protesta. O sea que esto es la noticia de siempre, ¿no, Nico? Literal. No hay más noticias de siempre que esta. El mismo 1 de mayo, pero de 1962, intenta asumir el gobernador directo de La Plata, Andrés Framini, candidato al peronismo, que había ganado con casi el 60% de los votos, pero no puede entrar porque la policía no se lo permite. O sea, gobernador electo, quiere entrar a la gobernación, le dicen, no, usted no puede. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, ¿sí? Porque me parece interesante recordar este tipo de cosas. No sea cosa que vuelvan a pasar, no sea cosa que el día de mañana estemos ante una nueva noticia de siempre, Dani. Sí, Framini había participado del 17 de octubre, ¿no? Como partícipe un poco de toda esa movilización social. Y bueno, después, ya para la década del 70, era un líder que representaba un poco lo que
por lo menos mis recuerdos, no estoy leyendo ninguna bibliografía, nada, representaba un poco el peronismo revolucionario, que se lo llamaba de esa manera. Incluso este peronismo revolucionario con unidades básicas y demás, durante la dictadura, Nico, porque me tocó ir a cantar con nuestros amigos, los Molina, los hermanos Molina, a una peña que organizaba uno de estos grupos en plena dictadura y que cantaba Suma Paz, que estaba prohibida, además. Qué bueno. Y bueno, nosotros éramos medio guitarreros, ¿no? Tampoco éramos artistas. Era una peña como para juntar guita, no sé para qué. Pero yo recuerdo claramente el peronismo revolucionario, las banderas de Flamín y demás, en ese momento. Así que un dirigente del peronismo muy reconocido y con mucha base social también. El 2 de mayo de 1968 se producen en París las manifestaciones que dan lugar al Mayo francés. El otro día leí algo muy interesante sobre el Mayo francés, una reacción, la del Mayo francés, que es muy famosa, pero que no terminó llegando a mucho, decía alguien por allí. Yo no soy un gran estudioso de la cuestión, así que no podría ni desmentirlo ni confirmarlo, pero sí podría decir, en términos más generales quizás, que muchas veces este tipo de estallidos o de revoluciones no vienen continuados de un plan para que aquellos reclamos que se hacían terminen siendo política, terminen siendo la ley de la tierra, digamos, ¿no? Y digo, me parece interesante en ese sentido pensar otras instancias del mundo, Dani. Sí, hay que recordar que había un lema ahí muy conocido. Después, hoy, yo digo prohibido prohibir y todo el mundo lo conoce, pero un poco nació de los estudiantes que se rebelaron contra el autoritarismo académico de ese momento en Francia, ¿no? ¿Qué podemos decir hoy? Yo qué sé, es decir, existe una mística similar, digamos. O sea, mientras en el 68 se tomaban las universidades de alguna forma con ese ideal de cambiar el mundo, hoy la juventud se manifiesta a través de algoritmos o causas específicas. Yo te diría que un poco sí, ¿no? Porque las noticias de esta semana son que hubo elecciones en un montón de universidades. El peronismo ganó en muchísimas universidades, también el radicalismo en la UBA, como es habitual, y conflictos con la juventud libertaria que se quería meter un poco en esos ámbitos, ¿no? De alguna forma, el Mayo francés nos dejó esta enseñanza de que la juventud no es una etapa de vida, sino que hay como un estado de rebeldía que de alguna forma muchas veces obliga a los adultos a mirarse al espejo, y me parece que es lo que está faltando hoy en la Argentina, ¿no? Me parece que está buena esa reflexión que vos con la que arrancaste, digamos. 2 de mayo de 1977, Gran Bretaña se pronuncia en favor de Chile en el diferendo por el canal de Beagle. Nada, ¿qué quiere que le diga? Quilombo. Si quiere se lo explico, pero me parece que no hace falta, ¿no? Sí, bueno, casi más eso nos lleva a una guerra. Zafamos porque intervino ahí Juan Pablo II y medió de alguna forma, pero recuerdo que fue toda una cuestión de mucho festejo. Yo justo estaba de campamento, Nico, cuando salió el tema de la mediación, porque como que había tropas en el sur, bueno, se decían un montón de cosas. Después se vino las Malvinas, que fue peor, digamos, pero bueno, de alguna manera eso daba la pauta un poco de qué tipo de gobierno teníamos también, ¿no? De hecho, literalmente, solo 5 años más tarde, el 2 de mayo de 1982, a 354 kilómetros, es decir, a 220 millas al sur-sudoeste de las Islas Malvinas, o sea, afuera de la zona de exclusión de 200 millas alrededor de las islas, que fue aceptada por ambas partes en la Guerra de Malvinas, el submarino británico HMS Conqueror hunde al crucero argentino Ara General Belgrano, en el que mueren 323 marinos argentinos. Esto es literalmente un crimen de guerra. Digo, llámenle como quieran, pero esto es literalmente un crimen de guerra. Se habla sobre todo porque además esta semana la vicepresidenta de la Nación suele ser ardiente defensora de la causa Malvinas. Entró en una serie de diferendos y en una serie de opiniones que generaron cierto revuelo. Y además, digamos, en confrontación con otros sectores del gobierno para quienes las Malvinas solamente fue un eslogan de la campaña, ¿no? Sí, porque además la orden de hundir al Belgrano la hizo la primera ministra Margaret Thatcher, a quien nuestro presidente admira fervientemente, ¿no? Y bueno, sí fue un crimen de guerra, como decís, vecino, un compañero vecino,
que estuvo en el General Belgrano se salvó, pero realmente nunca quedó bien psíquicamente, ¿no? O sea, siempre tenía sus inconvenientes y toda charla que vos tenías con él terminaba en querer ir a las Malvinas a matar ingleses. Siempre la conversación giraba hacia ese lado, digamos. No podías hablar de nada que el tipo te llevaba otra vez al tema de Malvinas, ¿no? Así que supongo yo que como esa familia hubo muchísimas más que sufrieron por este tema, porque murieron muchísimos chicos ahí, ¿no? El 2 de mayo de 1994 en Sudáfrica, el activista anti-apartheid Nelson Mandela, que había sido liberado solo 4 años antes tras 27 años en prisión, gana las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, luego justamente del apartheid. Estados Unidos quitará a Nelson Mandela de su lista de terroristas recién en julio de 2008. Voy a repetir, julio de 2008. Estamos hablando de una punta de años, casi 15 años, estuvo, luego de haber ganado las elecciones democráticas en Sudáfrica, estuvo Nelson Mandela en la lista de terroristas de los Estados Unidos. Nada, una cosita para contar. Sí, yo creo que hay dos reflexiones ahí. La primera es que cuando se pone preso a un dirigente político de esta talla, no solamente estás poniendo preso a la persona, sino a todas sus propuestas políticas, de alguna manera, ¿no? Y creo que eso lo tenemos muy presente en Argentina también, con tener a la expresidenta presa, ¿no? Me parece lo mismo, no solamente se la encarcela a ella, sino a todas sus políticas, que son justamente las que están totalmente en contra de lo que estamos viendo hoy en la Argentina, ¿no? Me parece en ese sentido importante. Y después el otro mensaje es que en algún momento todo termina, en algún momento algo se acaba y puede volver a empezar, ¿no? Como lo de Nelson Mandela. O sea, que también es un signo de alguna forma de esperanza, ¿no? El 3 de mayo de 1469 nace en Florencia, Italia, Niccolò Machiavelli, a quien aquí conocemos como Nicolás Maquiavelo, historiador, filósofo, político, famoso por sus escritos sobre la rosca, vamos a decirlo así, ¿no? La habilidad política, donde se destaca por su astucia, por su duplicidad. La obra más famosa es El Príncipe. Se trata sobre la forma de llegar al poder y mantenerlo, pero que también, dicen muchos, es una especie de currículum que escribe Niccolò Maquiavelo para los Medici, como diciendo, mirá qué capo que soy, ténganme en cuenta, porque en aquella época hacer política requería sí o sí de mecenas. Y bueno, Maquiavelo en esa jugada que hace un poco por interés propio, un poco por necesidad política, termina escribiendo El Príncipe y transformándose en referente de políticos, no sé, por los siguientes 600 años, hasta hoy, digamos. Sí, a veces también bastante mal leído, digamos, en el sentido, claro. En el peor sentido, digamos así, ¿no? Pero bueno, está claro que las lecciones de cómo llegar y mantenerse en el poder siguen vivas hoy, de alguna u otra forma, ¿no? O sea, creo que lo vinimos un poco también recorriendo en esta efeméride, en este editorial que hacemos al principio del programa, ¿no? El 3 de mayo de 1871 se sublevan varias tribus indígenas en la frontera sur de la provincia de Buenos Aires y matan al comisario de Azul. Luego es el coronel Francisco de Elía quien sofoca la revuelta en una de las tantas que había en ese momento, imagínense, 1871, en el contexto de conquistar el desierto y demás, ¿no? Sí, bueno, ahí ya estábamos en la conquista del desierto. Hay otras, creo que no lo puse finalmente, pero vi también otras sublevaciones ahí por el lado de Mendoza, mucho antes, 1830, una cosa así. Es decir, evidentemente había nunca se buscó de alguna forma pactos, digamos, con los grupos originarios que había, sino que siempre hubo este conflicto bélico, si querés de alguna manera, con estos grupos, y se dio de esa manera. La historia oficial cuenta la victoria de los blancos, pero hay otra historia, y esta no es la única que contamos acá del Comisario Azul, ¿no? Hay otras también a favor de los grupos originarios. 3 de mayo de 1998 se reúnen el líder palestino y el primer ministro de Israel,
sin acuerdo sobre la retirada de tropas invasoras israelíes de Cisjordania. El líder palestino era Yasser Arafat, y por 10 puntos le pregunto quién era el primer ministro de Israel. La respuesta, si usted no la sabe, es Benjamin Netanyahu, el mismo que viste y calza, el mismo que ahora está como primer ministro de Israel y que continúa en esta tremenda avanzada en contra de los territorios de Palestina. Sí, creo que está claro que la geopolítica no tiene amigos, hay solo intereses, ¿no? Y de alguna manera ese conflicto en Gaza, que continúa hoy, es el prólogo sangriento de la tragedia que vemos cada día en las noticias, ¿no? De que hay un alto el fuego y sin embargo se bombardea igual, ¿no? Esa astucia, esa duplicidad que describía Maquiavelo justamente, sigue dictando el destino de miles de cisjordanos, lamentablemente, ¿no? Y finalmente, el 3 de mayo de 2012, en la Argentina, el Congreso de la Nación sanciona la ley 26741. ¿Qué dice la ley 26741? Bueno, dice que el Estado Nacional recupera las acciones de YPF Sociedad Anónima. Esto es de una tremenda actualidad porque hace muy poco tiempo se le dio la razón a la Argentina en cuanto a que las acciones de YPF habían sido correctamente recuperadas, y bueno, esto generó un debate porque durante mucho tiempo se le adjudicó a el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, haber hecho una maniobra incorrecta, y la justicia norteamericana pasó a darle la razón. Sí, como dato hay que decir que los mismos abogados que llevaron adelante estos son los mismos que se contrató en el último gobierno de Cristina Kirchner, si no me equivoco. No, porque todo el mundo se quiere levantar ahora con el triunfo, digamos así. Y de alguna manera esta noticia que vos decís de YPF resuena de alguna forma, sigue resonando en el Congreso argentino, y de alguna forma la podemos unir con la del Cabildo de Buenos Aires cuando rechazó las pretensiones de los brasileros que vos hablabas al principio, ¿no? Es decir, sí, ese debate sobre la soberanía energética, el control de los recursos naturales como el litio o el petróleo, siguen siendo el mismo, ¿no? Y son activos estratégicos del Estado, y de alguna forma son moneda de cambio internacional que debiéramos proteger, y el Estado tendría que estar a la cabeza de esa protección. Vaya ese sido intenso el camino, vamos a buscar un rinconcito que esté cómodo, que tenga un poco de sombra quizás, ¿por qué no? Si hay algo para tomar, mejor todavía. Y vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca, en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. Somos como dos fantasmas.
Nuestro primer alto en el camino nos lleva a Chile, a donde saludamos a Norma Montserrat Bustamante Laferte, Mon Laferte, que estará cumpliendo el 2 de mayo 42 años, y a quien homenajeamos con este tema, que es la nueva cortina, la nueva música original de una nueva versión de La Casa de los Espíritus, una nueva serie que sale en una plataforma que todos ustedes ya podrán averiguar. Una nueva versión de La Casa de los Espíritus, famosa novela de Isabel Allende, con Dolores Fonsi como artista local. También hay actores y actrices chilenos y por supuesto españoles también. Así que aprovechamos, matamos dos pájaros de un tiro y tenemos a Mon Laferte haciendo este tema que se llama Nuestra Casa, Dani. Sí, excelente artista chilena, una artista que mezcla la tradición con la ruptura, ¿no? Esa cosa de rebeldía que tiene también a veces en sus letras, ¿no? Así que un saludo para ella y disfrutar del tema. Tanda y enseguida seguimos con más. Queridos amigos de Mochileros, ¿cómo están? Felicitaciones, siempre apostando a comunicar con humildad. Para el micro de voces es un honor ser arte y parte de este recorrido y no me quiero extender mucho en el mensaje, les quiero dejar un abrazo enorme a la audiencia de ustedes y pronto vamos a poder encontrarnos para armar la mochila y recorrer los caminos de esta meridia. Cuando se muere en la tarde pintando las algarrobas, crece en el aire el silencio y canto tu violín. Buenas noches a todos y a todas, mi nombre es Paula Enciso y quería enviarles un saludo a todo el equipo de Mochileros, un abrazo apretado desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Uruguay. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Esta es nuestra América. La que late en las calles. La que respira en cada rincón. La que los grandes titulares no muestran. En Mochileros desenterramos las historias que construyen nuestro continente. La otra voz, la que no te cuentan, la que tenés que escuchar. América Escondida, las voces que el mapa oficial no muestra. América Escondida, nuestros caminos, nuestros mapas. Seguimos en Mochileros América Escondida. Vamos a viajar a Colombia. Desde allí nos saluda, nos envía su material, su análisis, nuestro querido amigo Edward, Dani. Sí, así es, una Colombia que se es sacudida por algunas cuestiones propias, ¿no? La primera es que Petro acaba de convocar un congreso para la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Para este año, ¿no? Y hay todo un debate sobre si está bien o está mal, y bueno, un poco Petro lo que plantea, creo que nosotros de alguna forma estamos en ese brete también, ¿no? De que con la constitución que tienen es muy difícil hacer ciertas transformaciones. Hay que sumarle a eso que pagó la deuda externa esta semana Colombia, ¿no? Datos súper interesantes. Y después, para equilibrar la balanza, algo que todos conocemos, este ring de la verdad entre los medios hegemónicos y la comunicación popular y lo que dice el gobierno y lo que se esconde y demás. Así que le pedimos un poco a nuestro amigo y compañero Edward que nos eche un poco de claridad sobre todo esto. Vamos a escucharlo, Edward.
Hola, ¿qué tal amigos de Mochilero Radio? Les saluda nuevamente Eduard Penagos, politólogo desde la ciudad de Cali, Colombia. Y para mí es un placer nuevamente estar compartiendo opiniones y un análisis muy breve relacionado con la situación política y los últimos acontecimientos de la política en mi país. En el día de hoy voy a conversar un poco acerca de 3 puntos o situaciones puntuales que han ocurrido en los últimos días en mi país y cómo estos aspectos están relacionados directa o indirectamente con el desarrollo de las acciones del gobierno del presidente Petro, nuestro actual presidente, las dinámicas y las acciones y posturas de la oposición de este gobierno y de una u otra manera también relacionado con las acciones y los últimos acontecimientos que han afectado a Latinoamérica y que vienen también afectando a la región a nivel mundial. El primer punto que voy a analizar y que voy a compartir algunas opiniones e impresiones con ustedes es acerca de los últimos atentados ocurridos el 26 de abril, atentados que en su mayoría se dieron en el suroccidente colombiano, entonces lo que es conocido como la región del norte del Cauca y de la parte del Valle del Cauca, que es donde habito y donde he vivido durante varios años. Estos atentados como tal se dieron en diferentes puntos del Valle del Cauca y sobre todo en la zona norte del Cauca. Estos territorios, es importante mencionar, son los territorios que más han estado vinculados con la estrategia del gobierno o la política de gobierno mejor denominada paz total. Entonces aquí ya tenemos un primer aspecto para analizar, o sea, ¿qué ha pasado con la paz total en estos territorios? ¿Por qué esta situación se da con grupos con los cuales el gobierno ha intentado dialogar en algún momento o ha intentado sentar las bases de un acuerdo de paz multilateral y con diversos actores? Lo primero para decir es que, digamos, no se puede ver solamente los hechos ocurridos como una consecuencia de las estrategias de paz del gobierno actual. Los hechos ocurridos en Colombia traen consigo un peso histórico también y una suma de errores que vienen dándose desde gobiernos anteriores. Me explico. En este momento, los grupos que se denominan o que los medios, digamos, rápidamente han denominado FARC, en realidad corresponden a las disidencias de las FARC. Las disidencias de las FARC son los reductos o los grupos reductos que surgieron luego de los acuerdos de La Habana por los incumplimientos que el gobierno Duque, el gobierno del señor Duque, tuvo con ellos y por decisión propia de los cabecillas de ciertas facciones de la anteriormente denominada guerrilla de las FARC, teniendo en cuenta 2 variables muy importantes: la ruta o el control de las rutas de narcotráfico y el control de los negocios ilegales como la minería. En este aspecto, cabe anotar que este accionar de estos grupos los distancia casi diametralmente de lo que venían realizando ideológica y en su accionar el grupo guerrillero denominado las FARC. Bueno, lamentar primero profundamente que hasta el momento hay 21 víctimas fatales identificadas y aproximadamente 68 heridos en los atentados ocurridos, fuera de las afectaciones en los diferentes territorios a nivel material que aún no han sido cuantificadas. A su vez, es importante mencionar que este conflicto, o actualmente lo que conforma lo que hemos denominado como conflicto armado colombiano, ha mutado a tal manera de que ya no hay un número de actores tan limitado o tan fácilmente de identificar. Con esto quiero decir que, sumado a las disidencias de las FARC, convergen en diferentes territorios y en gran parte del territorio las organizaciones que han denominado como PACRI, nuevas conformaciones paramilitares, pero que en sí vienen, digamos, mutando de ese también accionar antiguerrillero, denominémosle así, o ideológico antiguerrillero, que otrora tenían las primeras autodefensas, a un accionar muy similar o igual, si se quiere, a lo que las disidencias de las FARC están ejerciendo en este momento. O sea, control del microtráfico, control de las rutas del narcotráfico y control de los negocios ilegales en los diferentes territorios lucrativos como es la minería ilegal.
Y claro, es muy sencillo para las diferentes organizaciones y las diferentes bancadas de oposición señalar al gobierno diciendo que la culpa es del gobierno de estos atentados, de que estas organizaciones al margen de la ley se encuentren boicoteando la estabilidad y la paz en el país a raíz de la fallida paz total o a raíz de los errores de la paz total. Si bien la estrategia de la paz total ha tenido errores, ha tenido también muchos aciertos. Dentro de los errores podemos señalar que, claro, este variopinto panorama de nuevos actores dificulta en gran medida tratar de concertar, tratar de poner unos puntos comunes sobre la mesa, y ha sido muy complicado mantener las mesas de diálogo y ha sido muy complicado mantener las condiciones para que estos grupos respeten ciertos aspectos y logren llegar a ciertas concesiones con el gobierno. En los aciertos podemos destacar el tema de la recuperación de los territorios, el tema de la restitución de tierras y el tema de la transformación de los cultivos de coca a cultivos de pancoger y cultivos, digamos, con proyección industrial o agroindustrial mejor, lo cual ha sido para los campesinos un gran avance en lo que significa o lo que podría significar más adelante una reforma agraria. Sumaba a este pequeño análisis retrospectivo también sobre los actores que se involucran en estos últimos hechos, es importante mencionar que estos atentados se dan en una etapa preelectoral, camino a la elección del nuevo presidente de la República. Y se dan justamente un día después de que se entrega la última encuesta realizada por los medios hegemónicos, en este caso, por una firma que por lo general ha estado realizando las encuestas y ha estado vinculada mucho con los medios de comunicación hegemónicos, que se llama Inbamer, donde el candidato que apoya el petrismo, que apoya el pacto histórico, va encabezando las encuestas con un alto margen, con un alto porcentaje, aproximadamente un 39, un 40%, dejando los otros dos candidatos opcionados de derecha muy por debajo de las posibilidades de ganar en una primera y segunda vuelta. Bueno, ahí está el relato de Edward. Realmente muchísimas gracias por el relato. El relato es mucho más largo, así que lo vamos a dividir en dos para escucharlo también la próxima semana, la segunda parte, que es súper interesante. Pero bueno, un poco para que entendamos este reto de la paz total que dice Edward, ¿no? Que es fundamental analizar por qué esa estrategia del gobierno de Petro enfrenta obstáculos en esa región, ¿no? Porque hay una mutación del conflicto. Ya no se trata de grupos con una ideología clara, digamos, sino que hay organizaciones que priorizan el control de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería, ¿no? Y además hay una fragmentación, esa diversificación de actores, la disidencia de la FARC, Bacrim menciona, y nuevos paramilitares, obviamente que dificulta establecer puntos comunes de diálogo, pero en el medio de todo eso hay gente, ¿no? Pero bueno, también está bueno porque no todo es crítico y él destaca logros significativos que vale la pena resaltar en esta conversación, que es la restitución de tierras. Se han visto esfuerzos reales por devolver territorios a su dueño legítimo, y la sustitución de cultivos, ¿no? Que lo menciona también. El paso de la coca a cultivos con proyección agroindustrial, y sobre todo que representa un cambio histórico para el campesinado colombiano. Y esto se suma a esta violencia en el contexto electoral que se aprovecha, digamos, para atacar a Petro, ¿no? Luego de, como él comenta, que se proyectaron algunas encuestas, y obviamente aprovechan para culpar a Petro por esta situación, sobre todo en un panorama muy a favor del gobierno actual frente a los dos candidatos de derecha, ¿no? Así que es bastante complicado entender la situación de Colombia, porque recuerdo hace muchos años atrás en algún congreso escuchar a los chicos colombianos cómo podemos entender lo que pasa, ¿no? Imagínense que nosotros para ir a Merlo tuviéramos que pasar por
retenes de paramilitares que estarían en el medio entre la Sierra y Merlo en San Luis, ¿no? Es inentendible para nosotros lo que ellos han vivido durante tanto tiempo, así que es súper importante cuando escuchamos hablar de Colombia que los propios colombianos nos lo cuenten. Vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Desde Colombia, 6.402 razones para no olvidar, ni perdón ni olvido. Esta es la cumbia del desaparecido, todos preguntan a dónde habrá ido. Esta es la cumbia del desaparecido, se baila siempre con un cirio encendido. Y aunque la radio y la tele lo oculten, por el dolor nos damos cuenta. Y aunque la radio y la tele lo oculten, por el dolor nos damos cuenta. Ya, ya. Esta es la cumbia del desaparecido, lo están buscando entre falsos positivos. Esta es la cumbia del desaparecido, otro expediente ha tirado en el olvido. Y aunque la radio y la tele lo oculten, por el dolor nos damos cuenta. Y aunque la radio y la tele lo oculten, por el dolor nos damos cuenta. Ya, 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 y cómo duele. Estamos escuchando la cumbia del desaparecido. La banda es La Sospechosa justamente porque Edward, digamos, hace las veces de analista y al mismo tiempo músico. Entonces aprovechamos y al saludo que le mandamos a él le sumamos este tema de La Sospechosa, banda amiga querida, y mandamos un abrazo a través de ellos a toda Colombia, Dani. Sí, cerramos la primera hora con este tema súper interesante por la letra, sobre todo porque las letras de La Sospechosa tienen mucha profundidad. Vayan a su canal de YouTube, tienen 2 trabajos ya publicados y las letras realmente son súper interesantes, de una música que por ahí estamos acostumbrados a escuchar, pero con letras bastante profundas y distintas. Ahí está, los escuchamos, tanda y enseguida la segunda hora de Mochileros. Cumbia triste colombiana. Ejecuciones extrajudiciales como política de Estado. ¿Quién viola orden? Esta es la cumbia caliente. Esta es la cumbia latina. Y aunque la radio y la tele lo oculten, por el dolor nos damos cuenta. Y aunque la radio y la tele lo oculten, por el dolor nos damos cuenta. Perdido, 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 perdiste. Perdido, 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 perdiendo. Hacemos una parada de 5 minutos.
No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros. Estoy cansado de buscar. Te traeré la lluvia encerrada en un beso. Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros. Caminando Latinoamérica nos reconocemos, entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria, somos parte de un mismo continente. Radio como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos la mochila y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. Era más blanda que el agua, blanda, era más fresca que el río. Un naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado.
eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro. El 3 de mayo de 1924 nace Virgilio Espósito, que fue junto con su hermano Homero uno de los grandes del tango argentino. Tanto así que Charly García alguna vez dijo que los Espósito eran los Jagger y Richards. Para este momento de mega hits escuchamos justamente uno de los más grandes mega hits que tiene el tango nacional, que se trata de Naranjo en Flor, y luego de haber coqueteado con una serie de versiones, la versión de Bailito con Vitale y alguna otra versión más, todas muy hermosas, terminamos decantándonos por el inolvidable, el maravilloso, el irrepetible polaco Roberto Goyeneche en su versión más original de este tema, y por eso es que escuchamos Naranjo en Flor cantada por él, por el polaco, como hacía siempre, Dani. Sí, así es, con esa particularidad que lo distinguía en las últimas etapas de su vida artística, ¿no? Del Goyeneche que te hablaba y te cantaba a la vez las canciones, ¿no? Así que a disfrutarlo. Tanda y enseguida noticias aquí en Mochileros. Sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Carpa? Listo. ¿Bolsa de dormir? Listo. ¿Mochila? Listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros. Sola como nadie te pude ver, sentada en la calle. I read the news today, oh boy. Sobredosis de TV. Otra información, otras miradas, otras voces. Con los pies en la tierra, las noticias, aquí, en Mochileros. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara. Seguimos en Mochileros, momento informativo. Ustedes saben que este no es un noticiero, pero tenemos una serie de elementos que compartir con ustedes. Sí, es como una alerta para viajeros esta, ¿no? O sea, de cuestiones. Exacto. Pero más que nada para ver qué conflictos hay alrededor de esta América Latina, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, la Confederación Sindical de Choferes anunció un paro nacional, con bloqueos de carretera y cierre de frontera para este martes. En Bolivia, cuando hay paros, se pudre todo, Hay ¿no? paro. Así que si andás por esas tierras, desde Perú, Chile, Argentina, hay que estar precavido, ¿no? Si nos estás escuchando en los límites de Argentina con Bolivia, ¿no? Y también República Dominicana enfrenta una doble jornada de protesta, por un lado, por el gremio de enfermería, que inicia un paro de 24 horas, y por otro, hay una alerta amarilla en 11 provincias debido a fuertes lluvias. Esto tiene que ver con la situación climática, digamos, por un lado, además del paro de enfermería, que también puede generar inconvenientes, inundaciones, etcétera, etcétera. Che, esto no es América Latina, pero escuché que en Irán estaba lloviendo un montón y muchos lo atribuían al bombardeo de las bases norteamericanas, que parece que mandaban las nubes para otro lado. ¿Viste? Estas ideas conspirativas de manejo del clima. Dicen que hacía un montón que no llovía tanto y la gente salió a festejar a la calle, ¿no? Dijiste si me acordé de este tema, ¿no? Está bueno comentarlo y que busquen información por ahí, porque obviamente muchas de estas cosas a veces llegan por las redes y tenemos que tener ciertos criterios de selección cuando levantamos noticias de las redes, ¿no? Otro tema es el medio ambiente y luces y sombras sobre la Amazonía, Nico. Hay un informe reciente que destaca la pérdida de bosques tropicales, que cayó un 36%, a pesar de los esfuerzos de Brasil, Colombia y Perú. Hicieron que cayera un 36%. Pero la otra cara de la moneda es Bolivia, donde se registró la segunda tasa más alta de deforestación y que está generando cierta preocupación internacional, ¿no? Sí, este es un informe del World Resources Institute, no es un dato que nos lo inventamos nosotros, ¿no? Es una organización internacional que dice esto,
Con lo cual sí, la preocupación es cierta, Dani. Sí, hay que decir que durante los gobiernos anteriores también había algunas cuestiones, sobre todo en la parte de la Amazonía, pero bueno, ahora como que se aceleró, da la sensación. Y además, la CEPAL y el Banco de España ajustaron a la baja las proyecciones de crecimiento para la región, situándolas en un modesto 2,2 para 2026. Y esto tiene que ver con que, si bien hay algunas economías más robustas, el conflicto en Medio Oriente está haciendo que la energía y los fertilizantes se encarezcan, lo cual podría traducirse en un aumento de alimentos y transporte para el resto del año. Esto golpea y mucho, porque se trata de dos rubros, la energía y el transporte, que son troncales para el resto de la producción. Y entonces, bueno, sin duda, también hace unas semanas atrás había reducido su perspectiva el Fondo Monetario Internacional, Dani. Sí, como que no teníamos poco, ¿no? Y nos viene a golpear también esto, digamos. Sí. Así que un consumo totalmente retraído en nuestro país y ahora empezando a sentir las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Vamos a hacer una tanda y a la vuelta de esa tanda recibimos a un amigo que hace mucho que no nos contaba nada. Hola, mi nombre es José Paz, soy músico, artesano y docente de Santiago del Estero. Un saludo grande para este programa tan hermoso que se llama Mochileros. Un abrazo grande de Santiago del Estero, que sigan difundiendo lo que es la cultura de nuestro país para toda Latinoamérica. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como música, río, mar, solidaridad, compañerismo. Los viernes, mochileros. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Mucha. Sopa de caracol, hey. Nada, pero nada. Puchero, fideos con tuco y arroz con salchichas. Te contamos qué comer, quién lo prepara y cómo cocinarlo. Ollita, anafe o simplemente al fuego. Con la mochila llena de ingredientes, cocina mochilera. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. Seguimos en Mochileros, cocina mochilera, pero esta vez con el amigo Rolly Villani, ya no desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, sino desde el norte de Alemania, más precisamente desde la ciudad de Bremen, a donde Rolly está viviendo desde hace pocos meses, y desde allí nos trae la cocina mochilera con una historia muy interesante que tiene que ver con la cocina alemana, con el desarrollo de la cocina alemana y con una sopa espectacular para empezar ahora que se viene el frío. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Buenas noches, tengan todos. Después de muchos meses de ausencia, esta es una nueva edición, una edición especial, podríamos decir, de Cocina Mochilera. La ausencia se debe a que me vine a vivir al norte de Alemania, a Bremen, la ciudad de Bremen, y vamos a aprovechar esta ocasión, esta nueva locación, para meter un poco de cocina del mundo. La cocina alemana no es mundialmente conocida, no es particularmente conocida como la cocina francesa o la cocina italiana o incluso la española o incluso todo el resto de cocinas de lo que antes fue la Unión Soviética, de Hungría, de Polonia, Checoslovaquia. La cocina alemana ha quedado como en un segundo plano y hay muchos cocineros alemanes que están tratando de repensar la cocina alemana en la medida en que no es dable pensar que no haya habido desarrollo de la cocina. Hay varias hipótesis que dicen por qué la cocina alemana no tiene tanto desarrollo o sobre todo no tiene mucha difusión, y en general todas las respuestas tienen que ver con la culpa, el pasado de la Segunda Guerra Mundial,
cualquier cosa que insista sobre la historia nacional de Alemania, de alguna manera u otra, termina reivindicando el nazismo o termina pareciéndose demasiado al nazismo, y eso es una razón política por la que los cocineros jóvenes alemanes de hoy en día están con la consigna de reconstruir la cocina alemana con una fuerza inusitada. Standen im Schnee vor geschlossenen Boutiquen und warteten still auf die Tram. Sin embargo, hay algunos elementos de la cocina alemana que sí trascendieron mundialmente, empezando por la cerveza, siguiendo por las salchichas, las 1000 variedades de salchichas que hay en este país, pero sobre todo hay algo que en Argentina lo llamamos chucrut, que es el repollo fermentado, que por alguna derivación curiosa que terminamos popularizando en Argentina ese nombre, que no es el que usan en Alemania. En realidad, cuando hablamos del chucrut alemán es un contrasentido, porque el chucrut es como se llama al repollo fermentado en el sur de Francia, chucrut. En Alemania se le dice sauerkraut, que es literalmente repollo ácido o repollo agrio. Y algunas veces hemos hablado también en Cocina Mochilera, el sauerkraut es la fermentación láctica, es decir, con salmuera, con agua y sal del repollo, que se producía en el siglo XVIII, XIX y XX con el mejoramiento de las cosechas. Había una superabundancia de repollo que había que comerlo rápido, y así es como empezó a fermentarse para conservarlo. El fermento láctico no solamente entonces conserva el repollo, sino que le da un sabor intenso, un sabor mucho más intenso, y además produce unos grandes beneficios para el organismo, porque le aportan a la microbiota en nuestro intestino una diversidad enorme de microorganismos que nos ayudan a hacer la digestión. Antes de pasar a la receta del día, déjenme contarles un dato curioso, que es que en Alemania no hay mucha gente que fermente su propio repollo. Lo hay, pero no es tan popular como uno podía imaginarse, porque en cualquier supermercado uno puede comprar el repollo fermentado que viene envasado en una especie de sachet, en una bolsita de plástico, y es muy económico, casi ni vale la pena hacerlo. Yo, que soy muy fanático de fermentar mi repollo, todavía en los 4 o 5 meses que llevo en este país, todavía no me puse a hacerlo, porque sale centavos comprar el sauerkraut en el supermercado. Ahora sí vamos al tema. Otro de los productos de la huerta alemana que se generan platos tradicionales son lo que conocemos como crucíferas. Son esos vegetales que tienen sabores muy intensos a azufre, como son las coles, como el repollo, las coles de Bruselas, los repollitos de Bruselas, el cale. Cuando hicimos en Cocina Mochilera hablamos de el cale, hemos hablado bastante de este sabor azufrado que tiene, que es también el sabor, la capacidad antioxidante que tienen las crucíferas, que lo hacen muy beneficioso. Y también los nabos, ¿no? Los nabos pertenecen a las crucíferas, no son las hojas de los vegetales, sino sus bulbos, sus raíces, con mucha cantidad de agua y en general mucho sabor de este azufrado, el sabor que le da la característica a las crucíferas. En este sentido, una de las grandes sorpresas que me llevé es la enorme cantidad de nabos que se consumen y que se venden en los supermercados y en las verdulerías. Hay uno que es el kohlrabi, se llama aquí. En Argentina se vende, aunque es más difícil conseguirlo. Se lo conoce como colirábano o como colinabo. Pero también hay unos nabos mucho más grandes, más intensos de sabor, con la carne más amarilla, con la carne más blanca. Hay todo tipo de nabos.
pero como sabemos que es muy desagradable que a uno le den una receta con productos que no puede conseguir fácilmente, vamos a optar por una versión muy sencilla de una sopa de crucíferas. Les voy a dar la receta de lo que yo estoy llamando en estos días la sopa automática de coles, que es mi plato de 3 y 4 veces por semana seguro, y la llamo automática porque no quiero llamarla instantánea, en la medida que lo instantáneo remite a la cocina industrializada, a los ultraprocesados, ¿no? Esto es una sopa automática. Hay que poner a calentar agua y en una cacerolita. Y en esa cacerola ponemos una papa cortada en pedazos relativamente chicos, como si fuéramos a hacer puré. Hay que poner una cebolla cortada en 4, una cebolla más o menos del tamaño de la papa, a hervir, ¿no? Y a eso le agregamos las coles y los rábanos que consigamos y que se puedan, que quepan en la olla. Por ejemplo, pueden ir unos repollitos de Bruselas, unos cuantos repollitos de Bruselas, un medio o un cuarto de repollo común cortado en trozos, ¿no? Cortado como se pueda. Se le puede agregar hojas de cale, se le puede agregar cualquier tipo de rábano, ¿no? Los rabanitos que se venden ahora, supongo que en Buenos Aires no estarán en este momento en las tiendas porque es de verano, pero los rabanitos también van en este sentido, los nabos, cualquier tipo de nabo. En fin, las coles. Se le puede poner hasta el triple de coles que de papa y de cebolla. Esto se hierve todo junto y se procesa. Es tan sencillo. Hay que separar el caldo, y procesar todos estos productos, hacer como una especie de puré, y después le vamos agregando el caldo para conseguir la textura que queremos de la sopa. Es realmente muy idiota, pero es una comida que se utiliza mucho acá y les aseguro que es mi comida preferida de los últimos meses. Espero que la puedan probar, espero que les guste, que le mejoren la performance a esa sopa, agregándole porotos, agregándole chorizo o pedazos de carne. Eso ustedes verán cómo lo mejoran. Pero esa base de sopa automática de coles se las recomiendo mucho y me despido hasta la próxima Cocina Mochilera. Póngame en la mesa. Ahí está el amigo Rolly Villani con su sopa automática, tan fácil que es automática. Me encantó esa idea de la sopa automática, que sale de memoria, de coles. No le tenga miedo a los repollitos de Bruselas, no le tenga miedo a las coles, porque son riquísimas y esa sopa, me consta, es fantástica. Y bueno, además el amigo Villani, que desde ahora en adelante y por un tiempo seguramente estará charlando con nosotros desde el otro lado del mundo, Dani. Sí, un saludo para Rolly Villani, un lujo tenerlo en Mochileros, destacado periodista de varios medios nacionales, hoy andando por aquellas latitudes, y bueno, no te olvides del puchero, ¿no? Para no ser menos, Nico. Claro, tal cual, por supuesto. Vamos a hacer una tandita y volvemos con un poco de música aquí en Mochileros. Un saludo grande para la gente de Mochilero y sus oyentes. De aquí de Temperley, desde los valles de Córdoba, José Luis Aguirre. Bueno, siguen escuchando, un abrazo grande. Lare de Pampa de Achala, pata pata me voy a buscar. Champaqui, piedra y altura, padre cóndor de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, valle del cobre chingón, Villador
vengo de ahí soy. Líderes mochileros, Carlos Borña desde la red de comunicadores del Mercosur, tirando algunas ideas y abriendo los ojos para ver este nuevo contexto argentino que se presenta. Un abrazo para todas y todos. Ramoncito Cortés, Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer, hermoso pago chunglano si es cosa de ver. La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. Es mi destino, piedra y camino de un sueño. Seguimos en Mochileros, canciones del 1 de mayo, para este 1 de mayo, por supuesto, aunque quizá usted no esté escuchando el día 2 o el día 3, en todo caso, se amerita de todos modos la fecha, y vamos a arrancar ya con la primera de las canciones que tenemos para ustedes. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool, till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. Ni bien nacés, te hacen sentir chiquitito, no dándote nada de tiempo en vez de dártelo todo. Arranca así este tema que se llama Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora, de John Lennon,
que con esta canción, que además tiene ese sentimiento despojado, esa cosa de él y la guitarra nada más, casi como un lamento que John nos comparte, y que de alguna manera transmite una idea que es histórica en cuanto a lo que sucede con la clase trabajadora, ¿no? Sí, realmente la letra, mirada de alguien que viene bien de abajo y que se enfrenta, digamos, a cuestiones que tienen que ver un poco con el ascenso social, ¿no? Y cómo lo sufre de alguna forma, ¿no? Hay frases de la canción que, bueno, yo no sé tanto inglés como vos, Nico, pero en las traducciones que uno puede encontrar en internet te suena eso, ¿no? Esta idea de haber estado 20 años como torturado y presionarte a hacer una carrera que capaz después no te va tan bien, ¿no? Y a veces las canciones, cuando son en inglés y sobre todo si te las canta John Lennon, te pueden parecer hermosas, pero en el fondo está diciendo algo que es muy, muy fuerte. Vamos a la siguiente. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando al comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa y estás ahí y amarrados los sueños, laborando al comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa. Bueno, hermosa canción esta que estamos escuchando, se llama Cuando voy al trabajo, es un tema de Víctor Jara,
en versión de la queridísima Mercedes Sosa, una poesía divina, ¿sí? Que habla un poco, quizás no tanto de la crueldad del trabajo como puede ser el tema de John, pero que habla también de la rutina y de cómo de cómo sucede la vida mientras uno va al trabajo, ¿no? Sí, es una canción muy linda. Algunos dicen que la canción se la dedicó a su esposa, ¿no? A Joan Jara, de alguna manera. Y ese reflejo de la realidad de los miles de obreros chilenos durante el gobierno ahí de la Unidad Popular, rescatando de alguna forma la dignidad del trabajo manual, la importancia de la familia, dentro del proceso social, ¿no? Y bueno, musicalmente realmente es muy linda, es una canción que bueno, que también Víctor utiliza con su guitarra acústica, con algún arreglo suave, y bueno, hermosa. Vamos a la siguiente. Puerto de Buenos Aires, aquí el trabajo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, bañado en el mismo sudor. Y a la mano a los bueyes pasa el blues del estibador. Es que cada vez que salva un barco, los guinches no se mueven más. 3 remolcadores llevan a un barco y lo alejan de la dársena. No preguntaré con el dolor a la espalda del estibador. Blues obrero, sí, blues obrero nera, blues bien blues, este blues del estibador. Y a la mano a los bueyes pasa el blues del estibador. Ahí va. Estamos escuchando el blues del estibador, el tema que es de Memphis la blusera, pero en la versión de la Mississippi, justamente la otra de las dos, digo por mencionar a dos de las más grandes bandas de blues que ha tenido la Argentina, el tema de Memphis, la versión de Mississippi, un homenaje hermoso. Aquí podría haber estado Trabajo en el Ferrocarril de Papo, aquí podría haber estado Gil Trabajador de Hermética, aquí podrían haber estado muchísimas canciones del rock nacional. Elegimos esta, pero hay muchas más, todas muy bonitas, justamente por el homenaje y por además digamos, de algún modo la claridad, la crueldad con la que Memphis describe la vida del estibador allí en el puerto de Buenos Aires. No. Sí, me parece bien elegido, digamos, el ritmo del blues, ¿no? Que te da a la vez algo de sufrimiento, de rezo, y a la vez de alegría también, o sea, porque te mueve un poquito, ¿no? Así que súper interesante esta versión. Vamos a la siguiente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio
porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Bueno, estamos escuchando Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, decía Daniel Biglietti, que aquí canta con César Isela, nada más y nada menos, una versión genial de una canción que tiene una parva de versiones, y nosotros elegimos esta porque, bueno, también estaba lindo tenerlo a don César, ¿no? Sí, de alguna forma es la unión de dos mundos, porque la versión de Isela le da un poquito más de ritmo que la de Biglietti, que es como más combativa, ¿no? Hay que decir que este es un poema de Nicolás Guillén, de Cuba. Se titula originalmente Cualquier Juan, o simplemente Me matan si no trabajo, y a la cual Biglietti le pone música, ¿no? Así que interesante, una canción muy simbólica de la década del 60 y 70, te diría de casi un himno, si Claro. Isela no hubiera compuesto Canción con Todo, ¿no? Vamos a cerrar este momento musical con Me pongo de pie, Don Atahualpa Yupanqui, y una mezcla, un medley de sus canciones, interpretado por Jairo, nada más y nada menos. Escuchen lo que hace Jairo al principio. Las dos canciones son Trabajo, quiero trabajo, y Le tengo rabia al silencio. Jairo en vivo canta casi a capela las primeras barras, los primeros versos de Trabajo, quiero trabajo. La verdad es que si usted lo está escuchando el 1 de mayo y no se le cae una lagrimita, avíseme, porque no le creo. Realmente emotiva, tremenda la interpretación de Jairo del tema de Atahualpa, que de algún modo también simboliza, Dani, esto que decimos habitualmente, ¿no? Lo que los trabajadores quieren es trabajar. Sí, totalmente. A diferencia de otras canciones donde por ahí Yupanqui describe el paisaje o la filosofía del gaucho, digamos, esta canción tiene como un tono de desesperación, ¿no? Como de reclamo, obviamente. Atahualpa tiene muchas canciones de reclamo escondidas también tras la descripción del paisaje y la filosofía del gaucho. Claro. En esta bastante directo, digamos. Esto así, es muy claro. Ese trabajador desposeído, que no pide caridad, justamente lo que decís vos, ¿no? Pide la oportunidad de ganarse el pan con sus propias manos, ¿no? ¿Cuántas veces el reclamo a veces en la tele, cuando alguien sale a alguna de las terminales ferroviarias, preguntarle a la gente, ¿no? Quiero trabajar. O sea, ¿se entiende? Claro. O sea, frente a veces a lo que se ha corrido acá en la Argentina, casi voy a hacer una editorial, Nico, sobre esto, Dale. De que el tema de los planes, ¿no? Y de que si no trabajas del Estado, o sea, la gente quiere trabajar, y entonces de alguna forma las políticas tienen que estar directamente vinculadas con eso, con la generación de trabajo. Pero bueno, Yupanqui hace varias críticas acá, ¿no? El tema de la propiedad, el tema de lo social, y bueno, una hermosa canción para disfrutar y para ir terminando el programa. Trabajo, quiero trabajo, de Atahualpa, por Jairo, para empezar a terminar el programa del día de la fecha.
Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. No dejes de cantar, no dejes de cantar. La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Cantar y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante un momento, ¿ta? Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Sunshine, she's here.
Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio. Tu programa en internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here. Y como dice George, si no sabes para dónde vas, te la pegás. Entonces hay que tener cuidado, el horizonte claro. El camino no se hace al andar, pero el horizonte tiene que estar claro. Eso siempre es así. Vamos a cerrar musicalmente con un poquito más de liviandad y con un poquito más de alegría, ¿sí? Porque en estos días lo operaron a Charly García de un riñón. Y la operación fue un éxito y Charly ya, mientras hablamos, se recupera en una habitación común en el hospital, en el IADT, si no me equivoco. Entonces lo saludamos a Charly y podríamos tranquilamente poner una canción de Charly que nos devuelva a ese tono combativo que ha tenido todo este programa, pero en cambio de eso vamos a su último disco, a la lógica del escorpión, y escuchamos Medicina No. 9 junto con el maestro David Lebón, que nos permite de alguna manera terminar este programa con una nota, no digo inocente, porque si escuchan la canción se van a dar cuenta que Charly inocente no es nunca. Si es algo que no es Charly, es inocente, pero por lo menos tiene una nota más liviana y además de chapa tiene la guitarra del maestro David Lebón. Dani. Sí, como siempre Charly haciendo de las suyas. Por suerte fue aparentemente algo de rutina, por lo que escuché, como que no había ninguna cuestión. Pero bueno, siempre celebramos que Charly esté bien y que siga acompañándonos de alguna u otra forma con su música, que creo que siempre va a seguir haciéndola y va a seguir compartiéndola con todos nosotros. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, Nico. Feliz Día del Trabajador para todos, cuando nos estés escuchando, si es viernes, sábado, domingo o lunes, o a través del éter. Así que un abrazo para todos y todas y disfruten en familia también los que pueden. La lucha de los trabajadores no se termina nunca y por eso feliz día. Parece un contrasentido, pero no lo es. Por más conciencia, por más trabajo, por más prosperidad para los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina y de todo el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Voy a comprar un alfajor, voy a sacarme el pulmotor, el corazón fatal. Voy a correr hasta morir, voy a tener que subsistir en este drama mal. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poquito más aquella mentira, la verdad. Voy a mandar construir un cohete que pueda ir a donde yo no voy. Y todos correrán a ver lo que tenemos que creer, lo que no puede ser. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poco más aquella mentira, la verdad. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera,
regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.